Vamos entonces a hablar sobre lo que es la parte de pliometría o ejercicios pliométricos enfocados hacia el área de rehabilitación. El término de pliometría proviene del vocablo griego pleitein, que hace referencia al hecho de aumentar. Y cuando hablamos también de medida, o bueno, más bien, la palabra inicial viene siendo metric, que hace referencia a medida. Pero este término, cuando llegamos a utilizarlo o se llega a juntar, llega a presentar varios significados, ¿sí? Resulta que, voy a pasar aquí un segundo, aquí mejor. Resulta que Bershkovsky en el 2013, él hizo una publicación que se hizo por parte de sus investigaciones mencionando que en 1938 lo que fue Hubbard y Stetson reconocieron que los músculos se llegan a contraer en diferentes direcciones. De por sí esas direcciones vienen siendo tres. Entonces, una es, por ejemplo, cuando tengo el músculo en acortamiento, que lo conocemos como concéntrico. Tenemos cuando hacemos un alargamiento, que se conoce como excéntrico. Y hay otro que es donde mantenemos una misma medida de longitud, que viene siendo la isométrica. Por otra parte, en lo relacionado con lo de la historia, se ha mencionado que en la década de los 60, el profesor Margaria fue el primero en que llegó a hablar sobre lo que fue la relevancia del ciclo entrenamiento-acortamiento. Esto lo podemos llegar a encontrar, por ejemplo, en la literatura con las iniciales de CEA. De por sí, este profesor pues fue un investigador, también fue un médico que se encargó de hacer toda la parte del análisis con respecto a la contracción concéntrica, que pues venía precedida de la parte excéntrica y que por ende podía llegar a generar niveles de fuerza de contracción concéntrica que iban a ser pues completamente aisladas. Como características que presentamos dentro de un entrenamiento o dentro de los ejercicios pliométricos, llegamos a decir que la pliometría pues es una técnica que se va a basar en un tipo de ejercicios que tienen que ser diseñados ¿para qué? Para producir movimiento, que estos movimientos sean rápidos, sean explosivos y también que sean potentes. La pliometría se va a basar sobre todo en lo que son los saltos veloces, contracciones rápidas, también que sean como movimientos o musculatura explosiva, que le va a permitir pues al atleta o al usuario incluso obtener la máxima fuerza en el menor tiempo posible. Esto se puede llegar a ejecutar con un solo pie, podemos usar ambos pies, se pueden hacer rebotes, balanceos, desplazamientos verticales, pero también horizontales. Y pues para tener como tal una constancia o un respaldo científico, hay que mencionar nuevamente a Berkowitz, que él mencionaba que el método pliométrico se trata de poder aumentar como tal lo que es el rendimiento mecánico de cualquier acción motora deportiva, pero esta tiene que exigir el efecto de un elevado impulso. Ese impulso tiene que ser relacionado con la fuerza en un mínimo de tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, bueno, de por sí también se mencionaba que es un método que viene siendo un poco eficaz, un poco más eficaz con respecto a la preparación especial de la fuerza. Hay diferentes autores que van trabajando, van relacionando los movimientos, los saltos y los rebotes, pero dependiendo también de lo que es el tiempo. Esta pliometría pues va a favorecer el aumento de la fuerza máxima y también de la fuerza explosiva, de la fuerza inicial, así como también se va a encargar de mejorar lo que son las capacidades. Una de esas capacidades viene siendo la capacidad reactiva a nivel del sistema neuromuscular, por lo que tenemos la interconexión entre las señales del cerebro con la unión miotendinosa para generar lo que es la contracción muscular, específicamente, pues digamos que hablándolo de un deportista. Cuando hablamos de la clasificación de los ejercicios, vamos a encontrar pues variabilidad, diferentes formas, medios y elementos que se intervienen para llevar a cabo este tipo de ejercicio. De aquí se van a clasificar de acuerdo a las exigencias relativas que necesite o desee llevar a cabo el atleta. La clasificación como tal de los ejercicios bueno, más bien buscan demostrar beneficios que se producen dentro de los entrenamientos.
para así conseguir que el ejercicio pliométrico tuviera efectos positivos dentro de este tipo de ejecución. Vamos a encontrar, por ejemplo, los saltos sobre el mismo sitio. ¿Estos saltos en qué consisten? Consisten en tener un salto que acaba en el mismo lugar en que llegó a comenzar. Son de intensidad relativamente baja, aunque llegan a proporcionar estímulos para desarrollar una fase de amortiguación. Esta amortiguación va a ser más corta y va a exigir que el deportista, que el atleta, siga rebotando, pero rápidamente después de cada salto, o sea, no que caiga y que se mantenga ahí. Además, deben efectuarse de forma continua. ¿Qué quiere decir? Que es uno detrás del otro, como lo vemos aquí en el video. Y vas a ver una pequeña fase, una corta fase de amortiguación. Luego tenemos saltos de pies con los pies juntos. Entonces, estos van a intensificar el esfuerzo máximo. ¿Por qué? Porque mantienen una disminución de la base de sustentación y pueden ser saltos verticales o pueden ser también saltos horizontales. Puede repetirse varias veces, pero se debe permitir una recuperación completa entre cada uno de los esfuerzos. Tenemos otros que son los brincos y los saltos múltiples. Estos son los que llegan a combinar como técnicas desarrolladas por los saltos que se presentan dentro del mismo sitio y son saltos que se realizan con los pies juntos. Estos llegan a exigir un esfuerzo máximo, pero se realizan uno detrás del otro. Se pueden ejecutar incluso solos, pueden hacerse por medio de utilización de otros instrumentos como las vallas y deben realizarse con distancias inferiores a unos 30 metros aproximadamente. Luego encontramos lo que son los botes. Los botes son aquellos ejercicios de botar exageradamente lo que es la zancada normal en el momento en que estamos corriendo. Esto con el fin de garantizar o de enfatizar un aspecto específico del ciclo que llega a producir en la carrera o el trote. Aquí se emplean para mejorar lo que es la longitud y también la frecuencia de la zancada. Generalmente se ejecutan para distancias superiores a 30 metros, a todo lo anterior, como todo lo anterior que era menores, estos son a mayores. Tenemos incluso ejercicios con cajones, o también lo podemos conocer como los famosos pintos. Estos combinan multisaltos con los famosos drop jumps, que los vamos a ver ahorita, y pueden ser de intensidad baja o extremadamente tensa, dependiendo de la altura de las cajas que son empleadas. Estas cajas que vemos en el video podemos darle una vuelta para que quede más baja o utilizarlo en la forma más alta. Estos van a incorporar tanto componentes horizontales como verticales para que pues en el momento de su conclusión o en el momento de finalización, pues venga siendo lo más exitoso posible. Y tenemos los drop jumps. Estos se van a emplear o se emplean en el paso del cuerpo del atleta y de la gravedad para hacer fuerza contra el suelo. Aquí hay una contrarresistencia, ¿no? Una contrafuerza más bien. Y se ejecutan saltando desde una caja y cayendo directamente al suelo. Luego se trata de realizar un salto nuevamente hasta lo alto de la misma caja, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, generamos doble salto para poder continuar con el mismo ciclo. Ahora, estos ejercicios son de una intensidad que está ya prescrita, ya hay que sacarla. Nunca se debe saltar desde lo alto de esa cajita, ¿no? Desde ese puesto que ello ya va a llegar a aumentar lo que es tanto la altura y también va a intensificar cuando se realice lo que es el aterrizaje. Entonces va a ser muy fuerte, a un golpe fuerte a nivel articular. La clave para la ejecución de este ejercicio y para disminuir la fase de amortiguación eh, viene desde el momento en que intensificamos la acción de que tocamos el suelo, como lo vemos acá en el video en este momento, tocamos el suelo y luego seguimos, ¿no? Hacemos como otro pequeño salto o un pequeño avance. Lo que supone que el usuario, el atleta, el deportista, pues debe estar en contacto con el suelo, pero muy poco tiempo. Entonces, mientras menos se tarde en regresar a la caja, ese ejercicio va a ser más efectivo. Ahora, cabe recalcar que las acciones que son pliométricas también tienen una infinidad de variantes, ¿no? Podemos utilizar doble cajón, etcétera.
lo que indica que se puede combinar y tener alternativas con el fin de no llegar al estrés de realizar en todos los entrenamientos el mismo tipo de ejercicio. Entonces, esto es algo que también funciona mucho para no aburrir directamente al atleta. Ahora, vamos a entrar directamente a lo que es la parte de conceptualización, vamos a ver un poquito de términos, etcétera, para tener como más relación y conocimiento con lo que es la pliometría. Si hablamos de fuerza, para tener un conocimiento claro sobre la definición de fuerza, es necesario tener en cuenta que en el campo de, por ejemplo, de los educadores físicos, ¿cierto? Existen capacidades básicas que inclusive dentro del área de fisioterapia, pues también las utilizamos para hacer nuestro proceso de rehabilitación. ¿Cuáles tenemos, por ejemplo? Tenemos el correr, el saltar, el lanzar, ¿no? También contamos con capacidades que son condicionales. Estas capacidades condicionales están relacionadas con fuerza, resistencia, la velocidad, la flexibilidad, la potencia y otras más. Ahora, ambas, ¿no? O sea, tanto las básicas como las condicionales son el desarrollo fisiológico que el ser humano llega a alcanzar a medida que vamos avanzando en nuestra edad, a medida que vamos avanzando en nuestro diario vivir, dependiendo de las características. ¿Qué significa? Que si tengo un chico que es muy activo, muy deportista, ¿no? Dentro de sus 12, 18 años, y tengo otro chico que no realiza ningún tipo de actividad física, obviamente estas capacidades, tanto básicas como condicionales, se van a ver completamente diferenciadas. Ahora, ambas son el desarrollo fisiológico, ¿de acuerdo? Y esto hace que desde la época que, no sé, desde la primitiva, se esté como reflejando, se esté evolucionando, pero por ello también nos permite poder tener diferentes condicionantes o diferentes utilizaciones de conceptualización que nos permite llegar directamente a lo que es cada uno de los elementos que involucran la pliometría. Entonces, de acuerdo con esto que tenemos, la fuerza pues es la capacidad de un músculo o un grupo muscular para generar una fuerza muscular bajo condiciones específicas, ¿sí? Cuando hablamos de esto, hacemos referencia también a diferentes, bueno, no, a diferentes elementos, ¿no? Que llegan a presentar para hacer complemento a esta fuerza en general. ¿A qué me refiero? De por sí la fuerza también es una capacidad de generar tensión que se produce a nivel de nuestras miofibrillas, a nivel intramuscular, independientemente si se llega a producir o no un movimiento. Por ejemplo, si tenemos un movimiento que viene siendo isométrico, ¿no? Pero también es aquella que se encarga de hacer o de vencer una resistencia sobrepuesta. Ahora, dentro de la clasificación tenemos, por ejemplo, diferentes tipos de fuerza, ¿ok? Entonces, cuando estamos hablando de la fuerza estática y fuerza dinámica, que es una de las subclasificaciones, también sabemos que dentro de estas mismas tenemos otras subclasificaciones más. Si hablamos de una fuerza estática, tenemos en cuenta que hacemos referencia a una isometría, o sea, no tenemos un desplazamiento articular que permita que ese elemento o ese segmento se llegue a movilizar. Pero si generamos una tensión interna. Ahora, dentro de la fuerza dinámica viene dividiéndose en dos. Tenemos una que es isotónica y la otra que es la isocinética. Cuando hablamos de la isotónica se vuelve a subdividir. Esta isotónica se divide de acuerdo a la relación que tiene con la velocidad y de acuerdo a la relación con el tiempo de ejecución. Sin embargo, cuando hablamos de la isoquinética o la isocinética, este es un método que se puede, que permite, más bien por medio de un sistema de evaluación, utilizar la tecnología informativa y robótica para llegar a obtener lo que es un procesamiento de datos, pero estos datos vienen siendo únicamente cuantitativos. Como lo mencionamos al inicio, iso hace referencia a igualdad, ¿no? Entonces el término isocinético o isoquinético hace referencia a la unión de dos palabras.
que vienen siendo lo de igual movimiento, ¿no? Igual velocidad. Eso se puede llegar a decir que ese tipo de ejercicios son aquellos en los que se aplica la velocidad constante para obtener una contracción muscular máxima. Esta contracción máxima puede llegar a ser tanto concéntrica como excéntrica durante todo su movimiento. Pero si nos damos directamente a la relación con la velocidad, que viene siendo lo de la isotónica, hace referencia a la fuerza máxima, la fuerza rápida y la fuerza explosiva. Cuando hablamos, por ejemplo, de la fuerza máxima, hacemos referencia a dos componentes indispensables, que vienen siendo la alta velocidad y la baja velocidad. En la fuerza máxima, esta va a estar determinada por la mayor cantidad de fibras musculares que van a estar contraídas en un mismo esfuerzo. Mientras que, como estamos hablando de velocidad, ¿cierto? Y de alta y baja velocidad, podemos determinar que esta fuerza que tiene el mismo esfuerzo va a mantenerse en ese mismo tiempo determinado. Luego contamos con, en el tiempo de ejecución, encontramos con la fuerza resistencia. La resistencia va a estar dada por la posibilidad energética que posea directamente el atleta. Pero además de la posibilidad energética, tenemos la funcionalidad del organismo para que pueda llegar a soportar lo que es la contracción muscular durante el mayor tiempo posible. Entonces, dentro de estos, tenemos, por ejemplo, los maratonistas, ¿no? Entonces, es una larga duración, pero de una baja intensidad que le permite mantener una fuerza de resistencia. Tenemos, aparte, lo que es fuerza rápida y fuerza explosiva. Estas dos a veces terminan siendo como mezcladas, combinadas o malinterpretadas. La fuerza rápida es aquella que llega a desarrollar lo que es un atleta, un deportista, mediante la velocidad, pero la velocidad no va a ser completamente máxima. Y este atleta va a tener un control sobre ambas fases de la contracción muscular. Este tipo de fuerza es caracterizado, por ejemplo, en aquellos deportes que son cíclicos, por ejemplo, un ciclismo, por ejemplo, también, los maratones, en donde los movimientos se tienen que repetir muchas veces y tienen que ser de forma consecutiva, o sea, mantenida. Mientras que lo que es la fuerza explosiva, vamos a encontrar que igual viene siendo otra de las capacidades que tiene el atleta o el deportista para desarrollar la mayor cantidad de fuerza, pero en un intervalo limitado. Entonces, en esto, por ejemplo, encontramos al atleta que es Usain Bolt, ¿no? El atleta más rápido del mundo, y porque su entrenamiento va a estar medido o enfocado hacia la capacidad física, que le va a permitir transformar esa fuerza máxima pasándola hasta ser la fuerza explosiva. Bueno, aquí ya tenía unos videos, no pasé las diapositivas. Entonces, aquí estamos hablando, por ejemplo, de que tenemos una fuerza estática y una fuerza dinámica. Si hablamos de la estática, que viene siendo la isometría, hacemos referencia a lo que vemos aquí de tronco, ¿de acuerdo? Todo lo que es tronco y miembros inferiores se encuentran en isometría. Sin embargo, si vemos miembro superior, estamos viendo hombro, codo y hasta muñeca que realizan las contracciones concéntricas y excéntricas, porque tienen un acortamiento, una amplitud del rango articular como una disminución del mismo. Aquí tenemos la de fuerza máxima y fuerza rápida. Entonces, como lo vemos, en el momento en que tenemos atletas que se encargan o realizan lo que es la halterofilia, o cuando tenemos personas que van al gimnasio y realizan levantamiento de pesas. Es muy diferente porque la halterofilia ya es por la parte deportiva. Y la de los movimientos cíclicos, ¿no? Vienen siendo los atletas que tienen que correr bajo una misma velocidad y un circuito de evolución. Bien, por la fuerza explosiva que hacemos referencia hacia la parte pliométrica, ojalá estos ejercicios les sirvan para llevar a cabo su parte práctica, nos permite entender eso, o sea, el poder llevar a cabo la máxima fuerza que pueda llegar a desarrollarse dentro del mínimo tiempo posible.
Lo importante aquí es mantener los rangos articulares en lo más estables posible y ojalá que no presenten ningún tipo de alteración. Como tal, sea cual sea el deporte que llegue a practicar el usuario, siempre va a necesitar usar la fuerza, ¿de acuerdo? Siempre va a haber fuerza en cualquier músculo porque tenemos músculo en todo lado. Pero es necesario también tener en cuenta el punto de vista del entrenamiento o del entrenador para saber cuál es el tipo de fuerza que va a utilizar. Si la fuerza máxima, la fuerza explosiva, la fuerza de resistencia o la fuerza reactiva. Aquí como consejo para el entrenamiento es clave para ganar músculo, pero en realidad lo más importante es o viene siendo la alimentación, ¿ok? La cantidad suficiente que llega a contener el proceso de alimentación, que es diferente, alimentarse a nutrirse, ¿de acuerdo? Va a variar en el tipo de entrenamiento porque va a conseguir diferentes modos de adaptaciones. Entonces, de la fuerza máxima, ¿de acuerdo? Que fue la que vimos anteriormente. Déjenme de acá. Entonces, recopilando, la fuerza máxima se refiere al mayor esfuerzo que podemos llegar a realizar durante una sola contracción muscular, ¿ok? O sea, si nos vamos directamente al gimnasio, vamos a verificar que es el máximo peso que podemos llegar a desplazar en un solo movimiento. Y el ejemplo que les colocaba, pues, es la halterofilia, ¿no? Tenemos la fuerza resistencia. Aquí ya pongo el video. Esta es la capacidad que tienen los músculos de que puedan soportar un esfuerzo prolongado en el que se van a realizar muchas contracciones musculares repetidas. Déjenme si los adelanto, ahorita les coloco el audio. Entonces, la fuerza de resistencia se va a entrenar con menos peso, pero se realiza un mayor número de repeticiones. Por lo general podemos llegar a hacer entre unas 20 o unas 40 repeticiones. Y el peso que se utiliza para el entrenamiento de fuerza-resistencia va a corresponder a un 30 hasta un 50% de la fuerza máxima. Entonces, hagamos un ejemplo. Si podemos levantar, ¿no? El máximo de 100 kilos en un peso muerto, ¿no? Que es lo que más nos gusta de las mujeres, por ejemplo, para sacar el porcentaje de lo que tendríamos que estar levantando para trabajar fuerza de resistencia sería de 30 kilogramos, haciendo este mismo ejercicio para poder entrenar lo que es la fuerza de resistencia. Y esto se tiene que realizar en 3 series, lo que es ideal descansar entre aproximadamente y por mucho 1 minuto. Ahora, al incluir la fuerza de resistencia en nuestro plan de entrenamiento, hay que darle un descanso en las articulaciones, ¿ok? Y hay que crear un nuevo estímulo de entrenamiento. De esta forma, se puede recuperar y se puede llegar a levantar incluso hasta pesos más elevados. Es el tipo de fuerza que nosotros llegamos a tener para entrenar si realizamos actividades que llegan a requerir de un esfuerzo largo, de un esfuerzo continuado, como por ejemplo las carreras largas, por ejemplo la natación, el hacer un spinning, ¿de acuerdo? Y ahorita se los pongo para que hagamos un repaseris. Dentro de la fuerza explosiva, ¿ok? Entonces, déjenme le pongo play. Ok. Dentro de la fuerza explosiva está la fuerza velocidad, que también se le conoce así como fuerza explosiva, fuerza potencia. Bueno, no fuerza potencia, sino solo potencia. Y esa es la capacidad que tiene de desarrollar tensiones musculares máximas en el menor tiempo posible. Este es el tipo de fuerza que nosotros necesitamos como hacer para llevar a cabo movimientos con una velocidad que va a ser explosiva y que va a ser pues por parte de una fuerza máxima. Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos? Como lo vemos en los videos, ¿no? Tenemos saltar, tenemos rematar en el deporte del voleibol. No sé si a alguno le gusta el voleibol. Hacer el sprint en la parte de atletismo, golpear el balón para mandarlo hacia la portería, ¿no? Digamos como un delantero, dar un super puñetazo rápido en la parte del boxeo y así sucesivamente más deportes, ¿no? Y más gestos deportivos. Si me voy, por ejemplo, en la parte del voleibol, en la parte del fútbol, ojo con esto, porque la velocidad de la pelota también va a depender de la aceleración máxima que se consiga
para dar a esa pelota el momento en que llegue a golpear hacia el momento, bueno, o sea, del momento que llega a golpear directamente la meta. O sea, la meta en el fútbol viene siendo el arco y la meta en el voleibol pues viene siendo el piso, ¿no? Que toque el piso. Ahora, esta fuerza explosiva va a estar estrechamente relacionada con la fuerza máxima, van unidas, por eso les mencionaba que a veces vienen como de confusión. Cuanto mayor sea la fuerza máxima, más probabilidades se va a tener para tener una buena fuerza explosiva. ¿Pero esto por qué? Porque ambos tipos de fuerzas requieren de una alta potencia y esa potencia tiene que estar en un periodo corto de tiempo. Por lo tanto, las dos van a utilizar las mismas fibras musculares. ¿Ok? Y una que no les metí acá, pero voy a dejarles mientras este video, es la fuerza reactiva. ¿Se acuerdan? Esta fuerza reactiva es un tipo de fuerza-velocidad. Ahora, si les coloco un ejemplo, si hacemos sentadillas con salto, ¿no? Primero, la primera fase de hacer esas sentadillas es hacer unas cuclillas, ¿cierto? Y luego impulsarse. O sea, entre más corto tengamos ese eje, esa articulación, nos permitirá tener pues un mayor salto. ¿Bien? Entonces, hacemos las cuclillas, luego nos impulsamos para levantarnos y luego caemos con fuerza hacia el suelo. Pero mientras que estemos en cuclillas, los músculos se van a cortar, o sea que van a hacer una contracción concéntrica. Y en ese momento se va a almacenar lo que es la energía. Pero ahora vamos a saltar y cuando saltamos, esa energía la vamos a liberar. Entonces, gracias a esta fuerza reactiva, vamos a poder utilizar esa energía que se almacenó para saltar y llegar incluso a saltar lo más alto posible. Entonces, ahora sí les voy a poner este audio, déjame les pongo sonido. Un segundo y voy a desbloquear el audífono para que se escuche completo. Está cortico. El skipping es un ejercicio que se suele utilizar mucho en técnica de carrera, pero también es muy apropiado para hacer trabajo de fuerza, porque es el que más se parece a la forma natural de correr. Este es un ejercicio de flexión-extensión de codos con saltos. Es un ejercicio global de resistencia general. Este es un ejercicio para trabajar la zona core de forma global, tanto abdominales transversos, recto abdominal y oblicuos. Se llama abdominales rusas. Un buen trabajo para tren superior es el braceo con mancuernas. Ayuda a soportar el esfuerzo en carrera del tren superior. Uno de los ejercicios de tren inferior para trabajar la fuerza elástica reactiva orientada al running es la subida a banco. Un buen ejercicio para trabajar el flexor de la cadera es el escalador. Viene bien para conseguir flexionar la cadera, elevar las rodillas, que es muy apropiado para el running. Consiste en colocarse en posición de fondos y simular una carrera. Un ejercicio que trabaja de forma general todos los grupos musculares del cuerpo y que viene muy bien para trabajar la fuerza-resistencia, es un ejercicio que consiste en tumbarse y levantarse con un salto.
Otro ejercicio para trabajar la zona core, más concretamente el músculo transverso, es rotaciones de tronco con disco. Vale, entonces déjenme pongo acá otra vez los aquí y vamos con lo siguiente. Si nos dimos cuenta, incluso pensando en la parte de rehabilitación, ¿no? Como fisioterapeutas, nos damos cuenta que muchos de los ejercicios que mencionaron aquí en el video no serían adecuados para las articulaciones, sobre todo las intervertebrales, ¿no? Estas rotaciones, incluso las abdominales rusas, llegan a limitar o a alterar lo que son los discos intervertebrales. Recordemos que la columna vertebral a nivel cervical presenta más movimiento que la dorsal, que la lumbar. Cada vez que va bajando la columna, los movimientos son más limitados, son más restringidos. Tengamos en cuenta que si tenemos, por ejemplo, nuestras vértebras y hacemos esa rotación, es como si estuviéramos exprimiendo la médula espinal. Por eso no todos deberían estar realizando este tipo de entrenamiento, este tipo de ejercicios. Sin embargo, también somos conscientes de cuando nos llegan los usuarios, los atletas, no contamos con que realmente estén enfermos o que tengan algún tipo de deterioro o de desgaste articular. Sin embargo, es importante que ya se tenga una preparación previa, que tenga un acondicionamiento previo antes de que realice un ejercicio pliométrico, ¿ok? Si llegamos a tener algún tipo de duda, si hay crepitaciones, ¿no? Los sonidos que se presentan a nivel articular, lo mejor es solicitar incluso hasta una radiografía para ver los espacios que presentan dentro de cada una de las vértebras. ¿Por qué? Porque esto llega a limitar. Recordemos que como tal la rotación es netamente de la columna cervical. Nos permite girar a la derecha y a la izquierda. Dorsal viene disminuida en un 50%, pero el lumbar lo tiene casi disminuido. Entonces, aunque queramos trabajar la musculatura del core, tenemos que hacer otro tipo de entrenamiento para poder reclutar las fibras de esos músculos sin necesidad de llegar a utilizar lo que es la articulación. Entonces, retomando lo de las conceptualizaciones, bien, porque metemos otros datos. Tenemos que en la parte de la fuerza máxima, pues va a estar determinada por la mayor cantidad de fibras musculares que se contraen en un mínimo esfuerzo o en un mismo esfuerzo. Mientras que la resistencia, como se los mencioné, está dada por la posibilidad energética y funcional del organismo para poder soportar la contracción muscular durante, todo lo contrario, un mayor tiempo posible. Vámonos con velocidad y con la parte de potencia. De velocidad, esta se va a relacionar con la rapidez con que el sistema neuromotor logra contraer las fibras musculares. En la práctica, por ejemplo, la fuerza-velocidad se va a ver reflejada en la potencia, pero también en la explosividad. La potencia es la capacidad entonces de poder reclutar la mayor cantidad de fibras musculares en el menor tiempo posible y va a estar posibilitada por la contracción que se va a ver limitada en el tiempo por ser de orden anaeróbico, lo que quiere decir que va a requerir altas dosis de energía. Si nos vamos por la explosividad, tenemos que generalmente se va a confundir con lo que es la potencia, ¿de acuerdo? Y encuentra su diferencia en el tiempo de acción. Esto es apreciable que es más corto, ¿de acuerdo? Se aprecia en el tiempo que es corto y es en el estado de reposo del cuerpo. La fuerza explosiva es la que va a permitir sacar el cuerpo de su estado de reposo con la mayor velocidad posible. Ahora, yo les coloqué ahorita un concepto adicional, pero que no tiene que ver como con fuerza, pero sí está relacionado con. Les traigo el concepto de hipertrofia. La hipertrofia es una combinación funcional. ¿De qué? De la fuerza resistencia y de la fuerza máxima. Y esta se manifiesta en el aumento del tamaño de la fibra. Sin embargo, esta hipertrofia también tiene relación con la hiperplasia y a veces se llega a confundir. Entonces, la hipertrofia se supone, o más bien supone,
que hay un desarrollo de la sección transversal de esa fibra muscular, lo que permite adquirir un volumen sin que se creen nuevas células, ¿ok? Mientras que la hiperplasia implica el aumento de la cantidad de fibras musculares. Esta como tal, la hiperplasia describe que es un proceso durante el cual los órganos, pero también los tejidos, llegan a crecer gracias a que tenemos una multiplicación de estas células, ¿ok? Por ejemplo, en la parte de musculación, ¿no? Del entrenamiento, del crecimiento muscular. Este fenómeno se produce cuando el organismo no llega a aportar suficiente oxígeno a las células y lo cual pues va a producir lo que se conoce como división celular. Sin embargo, todavía no se han hecho como las pruebas suficientes para poder conocer bien sus efectos en el cuerpo humano. Entonces, realmente se recomienda que se hagan pues más estudios, más evidencia para poder mejorar o para aprender a conocer si es una hipertrofia lo que yo necesito para mejorar mi condición física o si lo que yo necesito viene siendo una hiperplasia.